El hacinamiento que existe en los centros de reclusión policiales del país cada vez es mayor debido al retardo procesal y a la demora en el traslado de los privados de libertad a los recintos penitenciarios, lo que vulnera los derechos humanos de los reclusos y afecta el funcionamiento de los organismos de seguridad. La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, ha desmentido el hacinamiento en los centros de reclusión temporal, alegando que desde su despacho se le garantiza el debido proceso. Además, ha resaltado que durante los últimos 5 años de su gestión, al menos 96 cárceles han sido pacificadas, mejorando el sistema penitenciario para que los privados de libertad al salir no vuelvan a delinquir. Alcaldías y gobernaciones han denunciado el exceso de detenidos en los calabozos de las comisarías del país. La falta de construcción de nuevas cárceles y la superpoblación de privados de libertad en ellas retrasan los traslados de los reos, lo que incluso en algunos casos ya han sido condenados por el tribunal, pero no han podido ser enviados al centro penitenciario. Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar. Quien les acompaña es Stephanie de Sousa. Como ustedes ya veían en el material de nuestro equipo de producción, el día de hoy estaremos hablando sobre la situación del sistema carcelario en Venezuela y también el hacinamiento que existe en algunos calabozos a nivel municipal. Para ello tienen a su disposición las redes sociales para que hagan llegar sus comentarios, que estaremos leyendo en vivo y directo a lo largo de nuestro programa con la etiqueta del día de hoy, Reporte Carcelario. Ustedes las conocen, Twitter e Instagram, @reporte_GB. Y vamos a presentarles a continuación las declaraciones de la ministra para Servicios Penitenciarios, Iris Varela. Ella aseguraba que con el nuevo régimen penitenciario ya se está aplicando en más del 98% de los centros de reclusión. Claro. Los nombres tienen sus coordenadas. Aquí está todo lo que en estos 5 años y 6 meses aproximadamente de revolución bolivariana y de creación del Ministerio Penitenciario, nosotros hemos venido haciendo para decirle al país que aquí hay una revolución y que el sistema penitenciario venezolano es el mejor del mundo. La preocupación que tengo es que esto se debe dar a conocer, porque aquí están 96 recintos que durante estos 5 años y medio han sido pacificados, desalojados, inaugurados, intervenidos, ¿no? Estoy hablando de construcciones nuevas, de construcciones viejas, de todo lo que se ha venido haciendo en esta materia. Nosotros estamos demostrando que incluso en este tipo de trabajo y actividad se pueden hacer cosas maravillosas, cosas que pueden rayar hasta en el milagro, ¿no? Nosotros decimos que hemos hecho el milagro penitenciario y lo podemos mostrar. Yo estoy muy orgullosa del trabajo que hemos realizado en el servicio penitenciario. Y nuestro compañero Carlos Peñalosa pudo pulsar la opinión de uno de los representantes del Poder Ciudadano en nuestro país. Esto es la Defensoría del Pueblo, quien habló sobre el hacinamiento en los centros policiales y todas las gestiones que han llevado adelante para solventar esta situación. Carlos. Así es, Stephanie, gracias por el contacto, como siempre un gusto saludarte y va también el saludo para quienes sintonizan Reporte Estelar. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, explicó que su despacho ha realizado cerca de 3.700 visitas a centros de reclusión policial, detallando además que esta institución ha servido de mediador para la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional que ha permitido garantizar y priorizar a las personas que se encuentran en los centros de reclusión policial con una sentencia firme. Las estaciones de policía no son cárceles, no son centros de reclusión formal. Son lugares de tránsito donde los privados de libertad deberían estar máximo 45 días, desde pocas horas a 45 días, y no años como efectivamente ha ocurrido. Si no están en capacidad de ser lugares de reclusión, vamos a tener problemas graves como desnutrición, falta de rehabilitación. Tanto gobernaciones como alcaldías no tienen el presupuesto para ese tipo de, vamos a decirlo así, entre comillas, de trabajo intempestivo. Hay policías municipales que pueden albergar 400 privados de libertad, cuando normalmente esos calabozos están para ser de tránsito, de pocas horas o pocas semanas, y descongestionarlo. Se terminan convirtiendo en lugares formales, en cárceles. La Defensoría del Pueblo ha apuntado ese hecho como una circunstancia totalmente anormal y ha solicitado
a través de mesas interinstitucionales de trabajo que desde el TCJ, donde han sido convocados acá a la Defensoría, Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio de Relaciones Interiores, porque es quien tutela a las policías, se busque una solución. Hemos hecho un esfuerzo como Institución Nacional de Derechos Humanos para ser un órgano articulador, mediador, entre todas las instituciones que te acabo de mencionar, para buscarle una salida a este tema, particularmente al caso de los 3.000 condenados. Nosotros tenemos una cifra extraoficial que nos han aportado las propias autoridades de 3.000 ciudadanos condenados que están en las estaciones de policía. Han habido algunos intentos importantes, por ejemplo, los llamados planes Callapa en los centros policiales, donde se ha dado el caso de traslado de personas en calidad de condenados a lugares formales de reclusión. Sin embargo, yo asumo que aún queda un camino por recorrer. Los resultados han sido lentos y por ello es importante retomar estas mesas técnicas para darle una solución pronta. Saab recalcó que el hacinamiento en los centros de reclusión policial es un problema de carácter nacional, por lo cual exhortó a las autoridades involucradas en esta mesa de trabajo interinstitucional a abocar el máximo esfuerzo en la solución de este conflicto. Es por ahora el aporte que podemos hacer para este tema en desarrollo y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar. Gracias, Carlos, por tu aporte. Y la viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio para el Servicio Penitenciario, Marelis Díaz, informó que en el país no existe hacinamiento carcelario. Ya con el 98% de control, nosotros podemos decir que tenemos una data lo suficientemente completa como para establecer la situación jurídica de nuestros privados de libertad en los recintos con régimen sin ningún problema y mantenemos la revisión jurídica periódica durante todo el año. Nosotros tenemos actualmente mucho más de 60.000 plazas. Nosotros no tenemos hacinamiento. Donde pudiera haber problemas de espacio y de distribución es en los centros de detención policial que no corresponden al servicio penitenciario. Allí, por razones que desconocemos, los espacios, por ejemplo, la alcaldía de Chacao, para volver a poner un ejemplo, tiene capacidad para 32 personas detenidas. El municipio de Chacao, si revisan la población, cuando crearon, ya empezó con una distorsión muy grande en la capacidad instalada de ese centro. Claro. Si nosotros revisamos los centros de detención, entendemos que es un desafío del Estado resolver el tema de los centros de detención, porque quien detiene a una persona debe garantizar sus derechos humanos en absolutamente todas las necesidades que pudieran presentarse. Bien, estas fueron partes de las declaraciones de Marieli Valdés. Ella es viceministra de Formación Educativa y Asuntos Sociales del Ministerio para Servicio Penitenciario, quien nos visitó a inicios del mes de febrero en nuestro programa de la casa también, Primera Página. En este momento vamos a leer los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales, @reporte_gb, ya lo van a tener ustedes en sus pantallas y vamos a iniciar con el señor Ernesto, quien escribe lo siguiente: el sistema penitenciario de Venezuela simplemente... Seguimos con más de Reporte Estelar. Recuerda hacer sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @reporte_gb, la etiqueta del día de hoy, Reporte Carcelario. Y nuestro compañero Wilmer Martínez desde el estado Barinas también nos trae información sobre el tema en desarrollo. Hemos logrado conversar con el señor Carlos Paredes. Él es el presidente del Comité de Contraloría Judicial en Barinas, una especie de organización no gubernamental que se dedica a hacer los estudios que tienen que ver con privados de libertad y sus condiciones de reclusión. Él nos indica que incluso en Barinas no existe ningún tipo de hacinamiento en cuanto a lo que sería el internado judicial de Barinas, único establecimiento penitenciario en la región. Sin embargo, nos ha indicado que en los calabozos policiales la cosa es distinta. Incluso asevera que el hacinamiento puede superar el 100% de sus capacidades. Veamos. No, en el Injuba en estos momentos está en un proceso de reestructuración. De ahí movilizaron y trasladaron a todos los privados de libertad a las diferentes cárceles del país. Y los centros de reclusión
abarrotados de personas que son víctimas por falta de un juez que no decide, por falta de un fiscal que no garantiza el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia. Nosotros, el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, como componente que somos del sistema de justicia, hemos solicitado un recurso de interpretación a la Sala Constitucional para que pueda haber el acceso de nosotros a los centros de reclusión y constatar personalmente la situación real y exacta que está suscitando. Lo que manejamos son los números que da la propia Defensoría del Pueblo, donde dice que hay 30.000 personas esperando un proceso penal y que no es justo esta situación. Hemos hecho algunas denuncias, algunas quejas ante la Defensoría del Pueblo y nos ha tocado que hasta interponer un recurso de amparo constitucional en movilidad de data para que se nos dé copia de los expedientes de lo que venimos presentando las diferentes quejas. Como pueden observar, esta es parte de las declaraciones del Comité de Contraloría Judicial de Barinas, que incluso tienen otras subsidiarias en el resto del país. Con esta información vamos a retornar nuevamente al estudio. Continúen con más de Reporte Estelar. Gracias, Wilmer, por este aporte. Nosotros ahora nos vamos con otro aporte que hace nuestro compañero Carlos Peñalosa desde la ciudad de Caracas, porque él pudo conocer la situación de distintos cuerpos policiales acá del estado Miranda, quienes denunciaron que tienen hacinamiento en este momento. Así es, en el eje metropolitano del estado Miranda las autoridades denuncian un hacinamiento cercano al 100%. En el caso de la policía del municipio de Latillo aseguran que hoy 30 personas ocupan un calabozo con capacidad para 6 y que desde hace más de 4 meses no se realizan traslados. Tenemos 24 presos de más y de verdad que es algo incómodo para los mismos reclusos. Sí sabemos bien que ellos están detenidos, están privados de libertad por ciertos delitos, sobre todo de hurtos y robos, pero igualmente son seres humanos y necesitaría más otro espacio. Nosotros tenemos aproximadamente desde el año pasado más de 4 o 5 meses que no hemos tenido ni un cupo, no hemos tenido ningún traslado. O sea, lo que hemos salido es porque le dan libertad directamente ya de tribunal, pero nosotros no hemos tenido más traslado a ningún centro de reclusión como tal. Tenemos constantemente, primero, la fiscalización o la supervisión directamente de los fiscales que están de guardia y otra cosa en las diferentes reuniones que hemos tenido con ellos. Bueno, nosotros asumimos esa parte. ¿En qué sentido? O sea, todos los días estamos haciendo el seguimiento y el control a los detenidos, que vengan los familiares o no, que traigan la comida o no, y en caso, bueno, nosotros mismos le costeamos la comida, porque no se nos puede morir ningún preso dentro del calabozo, porque bueno, nosotros somos Estado y pertenecen ya a nosotros y es una responsabilidad de la institución y también los derechos humanos que están valiendo ahí. En el municipio de Chacao, el alcalde Ramón Muchacho denunció que 84 personas ocupan un calabozo con capacidad para 40 personas, asegurando además que el abordaje que ha dado el Ejecutivo Nacional a la problemática del hacinamiento en los centros de reclusión policial ha generado impunidad. Con respecto al hacinamiento, debo decir que ha habido algunos avances en el sentido que se han logrado algunos cupos con el Ministerio y ahí el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía ha actuado, ha sido proactivo, también la Defensoría del Pueblo y se han logrado algunos cupos con el Ministerio de Cárceles. Sin embargo, necesitamos seguir trabajando en esa dirección porque necesitamos seguir descongestionando. Ahora, adicionalmente al problema del hacinamiento, tenemos otro problema que ha ido incrementándose en los calabozos y en los centros penitenciarios de todo el país, por lo que podemos ver a través de la prensa, y es el tema del hambre, el tema de la comida. Entiendo que hay algunas cárceles que ya están organizadas o están pacificadas, etcétera, pero hay otras que no. Todavía tenemos planes en las cárceles, hay armas de guerra en las cárceles, etcétera. El gobierno, en vez de resolver el tema carcelario y ampliar la capacidad carcelaria, ¿cuántas cárceles se han construido en Venezuela en los últimos años? Se ha disparado el delito, se disparan las detenciones. Entonces, esa crisis carcelaria ha hecho que ante la falta de capacidad, de espacio y de control, entonces no se le dé cupo a los detenidos. Y entonces esos detenidos han ido a llenar a calabozos de policías municipales y estadales con todos los problemas que ya sabemos. Pero además, y aquí viene la peor parte, ha hecho que los jueces y las autoridades competentes cada vez envíen a menos personas a la cárcel. Es decir, cuando las policías municipales como Chacao capturan al Gabrielito, como el Gabrielito no porta arma de fuego y como no hay un herido o un muerto en ese procedimiento, automáticamente lo mandan a la calle. Entonces estamos en un país en donde prácticamente quien no comete un delito mayor, quien no comete un delito donde hay sangre, donde hay armas de fuego involucradas, regresa a la calle.
Las autoridades manifestaron que entre el 5 y el 10% de la fuerza a pie es utilizada en estos momentos para el resguardo de reclusos en los centros de reclusión policial. Es por ahora la información que podemos aportar para este tema. Invitamos a la audiencia a participar a través de la etiqueta Reporte Carcelario. Gracias, Carlos, por este nuevo aporte que haces al programa de la noche de hoy. Nosotros nos vamos al estado Táchira porque privados de libertad que permanecen en los calabozos de la policía del municipio Torbes de esta entidad realizaron una huelga para exigir traslados a centros penales. Esto lo informó el director del Cuerpo de Seguridad, Richard Osorio. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. La autoridad señaló que son 13 los reclusos que se encuentran en huelga. 7 ya fueron condenados y no han sido trasladados a centros penitenciarios. Lo que piden es sus beneficios, estar en un sitio donde puedan hacer rehabilitar su vida, tener sus comodidades, tener su, como ellos lo hablan, su visita conyugal. Aquí ellos tienen un problema de que estos 13 privados de libertad, ellos, sino a 6, a 5 le traen nada más comida, ya que nosotros no tenemos la disponibilidad de darle a ellos la alimentación en este centro penitenciario. En diciembre nos llegaron 7 traslados hacia el centro penitenciario de Barinas, pero nos regresaron 4 porque estaban en proceso. También señaló que la policía de Torbes solo cuenta con un calabozo con capacidad para 6 reclusos, por lo que el hacinamiento que se registra genera brotes de enfermedades de la piel. Han tenido lo que llamamos nosotros, lo que es la escabiosis, también ellos se han sacado hacia el CDI para dolores de oído, dolores de vocal, ellos han sufrido dolor en los testículos. Exhortaron al Ministerio de Servicios Penitenciarios a atender la situación y efectuar los traslados, pues temen que se registre una situación similar a la presentada en los calabozos de Politáchira meses atrás. Es el aporte a esta hora y con ello retornamos a Caracas. Gracias, Angie, por este aporte. Nosotros vamos a compartir los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales, @reporte_GB, y vamos a iniciar con el señor... Y especialistas del tema carcelario hicieron propuestas para abordar el hacinamiento en los centros de reclusión. Nuestro compañero Carlos Peñalosa nos presenta la información. En efecto, el coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, aseveró que el hacinamiento en los centros de reclusión temporal sería una respuesta a la falta de infraestructura carcelaria en el país, detallando además que la permanencia en el tiempo de estos reclusos en los centros policiales atenta contra las leyes. Ha sido notorio público y comunicacional que en Venezuela son más los penales que han derrumbado que los que han construido. Aquí teníamos por lo menos en Caracas 3 penales, Retén de Catia, Internado El Junquito, La Planta. La Constitución es clara que establece que la persona puede estar en un calabozo judicial máximo 96 horas, que es donde el juez decreta la detención o la excarcelación. Si decreta la encarcelación, inmediatamente tiene que ser trasladado a un internado judicial. Entonces, han convertido el propio Estado los calabozos policiales, que son para 96 horas nada más, en internados judiciales, o sea, centro de detención preventiva. El hacinamiento son unos estándares internacionales que precisamente elaboran o construyen un establecimiento para que el detenido por lo menos pueda hacer deporte, pueda hacer cultura, pueda estudiar, pueda trabajar, y su lugar de reclusión, los problemas que se forman dentro de los establecimientos carcelarios, llámese la violencia que es entre reclusos con reclusos, reclusos con los funcionarios, reclusos con los guardias nacionales o reclusos con los visitantes, precisamente el generador del problema es el hacinamiento, porque después del hacinamiento viene el ocio y del ocio después vienen los grandes problemas. No obstante, el parlamentario por el Gran Polo Patriótico Ricardo Sánchez rescató la labor del Ejecutivo a través del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en materia carcelaria, asegurando que este problema de hacinamiento en los centros de coordinación policial necesita el abordaje de los 3 niveles de gobierno. Sin duda alguna, en Venezuela nadie niega las dificultades que se puedan tener en materia de penitenciaria, pero yo creo que hasta el más mezquino venezolano no dejar de reconocer el esfuerzo significativo que ha venido haciendo nuestra ministra Iris Varela, precisamente en avanzar sólidamente, en vencer unos flagelos que nosotros la veíamos en los centros penitenciarios, que era sin duda alguna el hacinamiento en los centros penitenciarios. Hoy, por ejemplo, podemos decir, y lo podemos decir con base, con cifras, ha sido la revolución bolivariana la que ha permitido avanzar sólidamente
en la victoria frente a este problema. Se han construido en Revolución Bolivariana 29 centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero la verdad sea dicha, nuestra Ministerio Bolivariana no le hace el trabajo que tienen que asumir los alcaldes y que tienen que asumir los gobernadores, fundamentalmente en el mantenimiento de las instalaciones de policiales donde actualmente pues puedan encontrarse un número significativo de privados de libertad. El esfuerzo que debemos hacer es la articulación, la coordinación entre niveles de gobierno, en nivel nacional, nivel regional, nivel municipal. En la medida que tengamos una coordinación mucho más efectiva, mucho más eficiente, creo que podemos vencer en el menor tiempo posible. Y hay algo que sin duda hay que reflexionar, aumentar los niveles de eficiencia y celeridad del Ministerio Público y nuestro sistema de justicia. Sobre el retardo procesal, Sánchez aseguró que las casas de justicia local pueden servir para atender aquellos delitos de penas menores a los 8 años. Es por ahora la información que podemos aportar y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar.